Estamos de regreso con usted de Noticias del Congreso. En 1968, en México, hubo un episodio que ha marcado un antes y un después en la historia democrática del país. En ese entonces, líderes del movimiento estudiantil pedían la apertura democrática del país. Se generó todo un debate alrededor de la participación política, de los derechos políticos, pero también líderes estudiantiles han sido ya legisladores a lo largo de la historia. Incluso en esta 64ª legislatura hay legisladores que fueron parte del movimiento estudiantil de 1968. Bueno, evidentemente la nueva correlación de fuerzas que vemos en México tiene mucho que ver. En Montevideo, Uruguay, hace unas horas, el canal del Congreso fue galardonado con un premio a una serie, un contenido audiovisual legislativo, Más Democracia, precisamente por este tipo de temas, por los temas de democratización, de movimientos sociales. El canal del Congreso recibió el primer lugar, fue reconocido por una serie de productos audiovisuales de otras naciones, de otros canales de televisión legislativa, y precisamente hemos invitado a este estudio de Noticias del Congreso a la periodista del canal del Congreso que estuvo a cargo de esta serie, que pues tuvo la tarea de echarse un clavado histórico en documentos, en buscar a los actores y entrevistarles. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Es un gusto estar aquí en Noticias del Congreso. Buenas noches, Laxman, y pues a nuestro auditorio también buenas noches. Ni tú ni yo estuvimos en 1968, seguramente nuestro referente de esta época son los abuelos o los papás. Los padres. ¿Cómo acercarse cuando te tocó enfrentarte a realizar una serie de periodismo de investigación? ¿Cómo lo hiciste para acercarte a lo? Yo creo que lo más sano para nuestras generaciones, como tú lo mencionas, Laxman, que no vivimos lo que aconteció en el 68, es con cierta distancia. Nosotros ya tenemos que separarnos de esos, no sé, de esas grescas intelectuales, de todo lo que se dijo entonces, y saber tomar distancia para reinterpretar estos hechos. ¿Cómo? Pues yendo a través del periodismo pues de investigación, yendo al Archivo General de la Nación, contrastando. Hay demasiados documentos sobre 1968, entonces lo que hay que hacer es leer, es escuchar los testimonios. Afortunadamente en el canal del Congreso todavía pudimos obtener muy buenos testimonios, y con estos testimonios se fue entretejiendo esta serie de televisión que tiene momentos, la verdad, fuertes. La serie consta de 4 capítulos. Nosotros quisimos hacer primero un planteamiento, porque mira, el año pasado hubo muchas celebraciones, todos los medios de comunicación quisieron hacer su homenaje al 68, entonces nosotros dijimos, ¿qué vamos a ofrecer nosotros que no ofrezcan todos los demás? Porque además estábamos ante los grandes medios, pues que tienen todas las imágenes, por ejemplo, del 68. Entonces yo creo que lo importante que se hizo en el canal del Congreso es el ángulo. Nosotros quisimos revisar mucho toda esta parte del contexto internacional, porque hablamos del 68, pero el 68 no se acota nada más a una noche, Laxman. No es la matanza del 2 de octubre nada más. El 68 es todo un contexto internacional. El 68 fue la década de los 60, fue una ruptura. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial y todo estaba como, fluía muy tranquilo. De repente en la década de los 60 todo se va rompiendo. Fíjate que hay una frase muy bonita de Marcelino Perelló, que creo que ilustra muchísimo esta parte que a la que me refiero, porque dice, antes de los 60 todo era en blanco y negro, todo. La ropa interior era blanca, los teléfonos eran negros, y de repente irrumpe el color en la década de los 60, y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en la década de los 60, que se rompe el orden mundial. Viene la primavera en Praga, que hay muy curioso porque todo lo que ocurre, la entrada de los tanques rusos a Praga, hay todo un movimiento intelectual detrás se pedía un socialismo con rostro humano, tú sabes del tema, el Mayo francés. Precisamente me llamó mucho la atención que recuperas un discurso de Jean-Paul Sartre. ¿Y por qué decides poner a este intelectual como ícono de los 60? ¿Por qué? Porque quería resaltar que estos movimientos tuvieron tras de sí ideas.
O sea, Jean-Paul Sartre, también en Praga, hubo movimientos intelectuales, o sea, no nada más era salir a las calles a pintar paredes, o sea, sí había sustancia y miles de trabajadores, porque si recuerdas hay una parte en la serie donde está Jean-Paul Sartre y están muchos trabajadores, hacen un pliego petitorio, precisamente pues es petición por derechos laborales, pero además también tenemos que entender que estábamos en medio de la guerra de Vietnam, que ocurre la muerte de Martin Luther King, que además el movimiento del Black Power eran unos años de una efervescencia, pero estaba todo lo que daba. En Brasil hay movimientos estudiantiles, en Japón hay movimientos estudiantiles. Yo había hecho un guión enorme, que después, obviamente por tiempo, pero era un mundo revuelto. Pero sabes, además que tratamos también de explicar la parte nacional, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros creemos que el 68 fue el 2 de octubre. ¿Por qué buscaste a Sergio Aguayo y a Lorenzo Meyer para que te dieran este contexto? ¿Qué te hizo buscar nosotros? Pues es Aguayo, porque él tiene una amplia investigación en los archivos, y Lorenzo Meyer porque quería la parte histórica, y precisamente con ellos obtuve esta parte de lo nacional. Bueno, todos creemos que las represiones estudiantiles empiezan en el 68, y no, empiezan en los 50. En septiembre de 1956 hay una gran represión a estudiantes del Politécnico. 1,800 estudiantes, a mí esto me impresionó muchísimo, terminan en Lecumberri. 1,800 en Lecumberri. ¿Y quién sabe de esas cosas? En toda la década de los 60 hay movimientos estudiantiles y son reprendidos. La Universidad Nicolaita de Michoacán, en Guerrero, la rural de Ayotzinapa, hay 15 muertos en los 60. O sea, digamos que todo parecía como una olla express que estaba a punto de explotar, y explotó en el 68. ¿Qué hacemos después? Contamos la parte internacional, contamos la parte nacional muy bien, con datos, y después ya nos vamos a hacer una cronología de todo lo que ocurre en el 68. Buscas a personajes que no habíamos visto en televisión. Eso llamó mucho la atención. Eso es clave. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué teníamos que ofrecer como medio público? Pues teníamos que ofrecer otro ángulo. Entonces quisimos buscar otras voces, quisimos hacerle un homenaje también a las mujeres, porque todo mundo habla del movimiento estudiantil, de los estudiantes, pero nadie habla de las mujeres. Y se dice, es que las mujeres que participaron en el movimiento iban a hacer el café o a hacer la comida, y no es cierto. O sea, buscamos a estudiantes, a mujeres que ahora son académicas, que ahora son profesionistas, que dan clases, y nos dicen, sí, hacíamos el café, hacíamos la comida, pero también estábamos en las brigadas repartiendo propaganda, o sea, participamos. De hecho, cuando caen las bengalas en la Plaza de las Tres Culturas, quien estaba hablando era Mirtocleya González, que era en ese entonces la única mujer estudiante en la ESIME Azcapotzalco de mecánica. O sea, eran esas primeras veces, esas primeras mujeres que llegaban a las escuelas y que nos abrieron paso a las que estamos hoy en día. De estas memorias del 68, ¿qué destacas tú de todo lo que te platicaron? Evidentemente está en estos 4 episodios de la serie, pero ¿qué destacas tú? ¿Qué te quedó después de hacer esta revisión de periodismo e investigación, de platicar con los actores, de hacer la reconstrucción histórica? Me quedo con que hay muchas cosas que no sabemos. Todos hablamos del 68, pero con una ligereza, ¿no? Por ejemplo, no sabemos, o mucha gente no sabe, que producto de las investigaciones de la Fiscalía, que entra en funciones en 2001, un expresidente mexicano fue condenado por el delito de genocidio, que fue Luis Echeverría. Entonces, muy poca gente sabe ese tipo de cosas. El hecho de que haya personas que hayan negado la presencia de francotiradores, cuando tenemos ahí la información, yo creo que hay mucha información que todavía podemos interpretar, reinterpretar. Algo que también que pusimos mucho énfasis es en la prensa. En el 68, ¿cómo era la prensa? Sí. Era una prensa que oficialista, que obedecía al presidente. De hecho, encontré, varios de los entrevistados me contaron cómo
es que funcionaba en ese entonces la prensa. Si al señor presidente no le gustaba que un periodista o un periódico se fuera por una línea, lo que pasaba es que de repente, como el papel estaba centralizado, no había papel para ese periódico. Entonces, ¿cómo contrarrestabas esa versión oficial que ahora nos parece impensable, ¿no? No había pluralidad informativa. Sin embargo, hubo un cartonista que sacó un cuadro negro en un Sí, y a eso voy. Nosotros le dedicamos gran parte a lo que fue la prensa en el 68 y cómo se contrarrestó, porque los estudiantes armaron brigadas, porque ellos me decían cómo enfrentábamos a la gran prensa. Entonces armaron brigadas y por escuela, la prepa 1, la prepa 2, CU, la facultad, y pues esa era su manera de contrarrestar, muy manual si quieres, pero era su única manera de informar a la gente lo que estaban haciendo pues los estudiantes. ¿Cuáles son los pendientes que observas después de este recorrido para la parte de la democracia en México? ¿Crees que ya se concretaron esos ideales que te plantearon los entrevistados, esos ideales que tenían de jóvenes, los ven materializados o te plantean pendientes todavía en México? Pues mira, en una sociedad como la nuestra creo que siempre van a quedar pendientes. Yo creo que tenemos que tomar distancia, como lo decía, pero también aprender de aquellas épocas. Si nosotros revisamos el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, no es un pliego que fuera algo difícil. O sea, ellos pedían suprimir el cuerpo de granaderos, por ejemplo. Que ya no existe. Que ya no existe, por cierto, que podría ser un logro. Pero no pedían la dimisión del presidente de la República. Hacemos, ahorita que menciona al presidente de la República, algo que no he visto en otros programas, no es por aventarnos flores, pero una revisión del mensaje del presidente de la República el 1 de septiembre. Así es. En donde dice que va por los estudiantes, y yo, aprovechando que tenía varios estudiantes de entonces, yo les pregunté, ¿no se dieron cuenta que iban por ustedes? Y había un tono muy ingenuo en la juventud de entonces, muy, muy ingenuo. Quedan temas que fueron importantes y que me mencionaron, como los famosos infiltrados, que es un tema que queda ahí, que yo ya había leído en libros, por ejemplo, en el libro de Luis González de Alba, y me lo corroboran. En algunas manifestaciones de repente había cestos de basura llenos de piedras, entonces, y los policías llegaban y las sacaban, y cosas como muy extrañas, ¿no? Que todavía creo que hay que ir reinterpretando, y pues analizamos la parte de la CIA en México, la operación Litempo, en fin, el papel de la fiscalía, no. Que habría que destacar, ¿sabes Isabel? qué? Sí. Algo que te quiero mencionar, el papel de los intelectuales. El papel de los intelectuales fue fundamental, y tenemos una parte muy polémica en el capítulo 4 que a mí me encanta porque creo que es el más polémico, donde hablamos de la postura de Octavio Paz y también de Elena Garro, a la que se le acusó de fraguar un complot comunista. Entonces yo enfrento a los dos biógrafos, bastante quisquilloso el asunto, pero los enfrento a los dos y nos quedamos, nosotros no decimos qué fue lo que pasó, damos las versiones, los testigos nos dicen y el espectador saca sus conclusiones. Bueno, reconocer sin duda, enhorabuena por este premio en los premios TAL de América Latina, sin duda el que haya visto gente de Argentina, de Colombia, de Brasil, que también tuvieron movimientos sociales similares y que haya decidido premiar a esta investigación que hiciste de Periodismo de Investigación, por supuesto el equipo de Noticias del Congreso, es sin duda un momento de celebración y pues felicidades y enhorabuena. Estamos muy contentos en el área en el canal del Congreso. Y destacar simplemente como parte final, el diario de los debates de la Cámara de Diputados sí nos consigna que en el Congreso de la Unión, en la tribuna de la Cámara de Diputados, se presentó un punto de acuerdo condenando los hechos del 2 de octubre, simplemente la mayoría del partido que tenía mayoría en ese momento consideró que no se podía poner a discusión y se desechó. Hablando de lo parlamentario, un datito, cuando yo revisé el diario de los debates del informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz de 1968, yo les recomiendo que lo revisen. Hay más de 300 interrupciones con aplausos de los legisladores hacia el presidente. Sin duda. Entonces, son documentos que, insisto, tenemos que revisar. Aunque hayan pasado ya 5 décadas, 51 años, hay que revisar. Hay que voltear a la historia. Pues nosotros vamos a hacer una pausa. Gracias, Isabel, por este comentario sobre esta serie. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos con más noticias del Congreso.